El acero en la construcción, por Miguel Ángel Álvarez, ingeniero civil, especialista en mercadeo del IESA y magíster en ciencias económicas de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. El contenido de la presente presentación incluye la definición del acero, los componentes, sus propiedades, su clasificación, revisión de algunas estadísticas muy importantes del acero en el mundo en cuanto a producción, consumo, precios, el proceso de reciclaje y algunos procesos productivos. En una segunda parte vamos a ver el acero en Venezuela, algunas estadísticas de la industria, usos y aplicaciones de productos principales y las normas bajo las cuales se producen estos productos. Primero que nada, cuando hablamos de acero, hablamos de una aleación de hierro, carbono y otros elementos presentes en esa aleación. El contenido de carbono generalmente está entre un 0,05% y un 2% en peso del total de la aleación. El carbono particularmente le da una propiedad que le confiere mayor resistencia a la aleación que la que tiene el hierro en estado natural, pero perjudica al acero en cuanto a su ductilidad o capacidad de deformarse. La aleación de acero puede contener otros elementos como pueden ser el manganeso, el niobio, el níquel, el cromo, el vanadio, el fósforo, el azufre, el silicio y el cobre. Para fabricar acero se añaden ferroaleaciones que contienen entre un 20 y un 80% del elemento de aleación. Este elemento de aleación son los que acabamos de mencionar. Normalmente los más usados son manganeso, silicio, cromo, vanadio y niobio. Ya vamos a explicar qué particularidades y qué características le aportan a la aleación cada uno de estos elementos. El porcentaje puede variar y según su porcentaje puede modificar las propiedades del acero. El contenido de carbono equivalente que se usa para los análisis químicos de la aleación es la fórmula que está establecida aquí, que incorpora los valores de contenido de carbono, de manganeso, de cromo, de molibdeno, de vanadio, de níquel y de cobre. Bien, el cobre es un elemento que mejora la resistencia a la corrosión atmosférica dentro de lo que es la aleación de acero. El manganeso tiene la particularidad de ser un desoxidante, neutraliza el azufre facilitando trabajo en caliente y mejora su resistencia. El silicio se emplea como desoxidante y actúa como endurecedor en el acero de aleación. El fósforo y el azufre son componentes que perjudican la tenacidad del acero. El niobio y el vanadio son los componentes más utilizados para incrementar la resistencia y proporcionar soldabilidad a temperatura ambiente. Estos elementos son los que ayudan a producir aceros soldables a temperatura ambiente que dentro de la norma Covenin o las normas ASTM se establece como aceros tipo W, welded, soldables a temperatura ambiente. Como comentábamos al principio, un aumento del contenido de carbono eleva la resistencia a la tracción del acero, pero incrementa su fragilidad en frío, disminuyendo su tenacidad y su ductilidad. El acero es capaz de ser deformado plásticamente, tiene un punto de fusión alrededor de los 1400 grados centígrados, por lo cual impide utilizar combustibles y hornos convencionales para el proceso de fusión del mismo. Importante destacar, la tenacidad es la resistencia que opone el acero a ser roto, doblado. La fragilidad es la capacidad de un material de fracturarse con escasa deformación. La ductilidad es la propiedad del acero que le permite deformarse sosteniblemente sin romperse. Y la deformación es el cambio en tamaño o forma debido a esfuerzos producidos por una o más fuerzas aplicadas al objeto.
El acero puede ser clasificado como aceros al carbono, de los cuales el 90% de los aceros producidos a nivel mundial son este tipo de productos, aceros al carbono, y son los más utilizados en la industria de la construcción. Están los aceros aleados, los aceros de baja aleación, los aceros inoxidables y los aceros de herramientas. Nosotros nos vamos a concentrar específicamente en lo que son los aceros al carbono. Una clasificación de los productos de acero, de las más utilizadas a nivel mundial, es por su forma. En este caso tenemos lo que son los productos largos o no planos, también llamados así, productos no planos, cuyo uso común en la industria de la construcción, y dentro de los cuales tenemos algunos productos importantes que son el alambrón, las barras, pueden ser las barras lisas o las barras corrugadas como acero de refuerzo, y los perfiles con diferentes formas como pueden ser los T, los C, los L, los I y los U y los H. Los productos planos, otra categoría dentro de la clasificación, están destinados de manera especial a la metalmecánica. Entre ellos encontramos láminas, chapas, bobinas, hojalata y por último lo que llamamos tubos sin costura, que son básicamente tubos para aplicación en la industria petrolera. Las ventajas del acero: pues, posee una alta resistencia, uniformidad y homogeneidad, un rango elástico bastante amplio, una gran durabilidad, ductilidad y tenacidad, rapidez de construcción comparado con otros métodos tradicionales como es el del concreto estructural, y es reciclable. De hecho, el acero es el material más reciclado a nivel mundial, inclusive por encima del aluminio, del cartón o del vidrio. Bueno, una gráfica de esfuerzo de formación típica y clásica del acero, donde en el eje de las Y tenemos la resistencia, el esfuerzo, y en el eje de las X tenemos la deformación. Tenemos un gráfico que en primera instancia es una recta, es un gráfico lineal, donde hasta este punto que se termina la recta hablamos de lo que llamamos un límite proporcional. Es la zona elástica donde si dejamos de aplicar el esfuerzo al acero, al producto de acero o al elemento de acero que está siendo sometido a esta fuerza, él vuelve a su estado original sin deformarse. La pendiente formada por los valores de el esfuerzo y la deformación es lo que llamamos el módulo elástico. Una vez superado este límite proporcional, un poco más allá tenemos lo que llamamos el límite de excedencia o el FY, con el cual diseñamos nosotros. Un valor bastante importante. Una vez superado este valor, ya el elemento de acero entra en deformación permanente, entra en lo que se llamaría una meseta de fluencia, que es la zona de fluencia, donde empieza un endurecimiento por deformación. Sigue esta curva ya dentro de lo que es la zona plástica, ya se aleja de su zona elástica y entra en la zona plástica, donde empieza a ocurrir un aumento del esfuerzo. Llega a un punto que es su tensión máxima o el esfuerzo máximo admisible, que es otro de los valores importantes a la hora de los diseños con acero. Ya aquí el material empieza a entrar en lo que se denomina una zona de extensión post máxima, empieza a decrecer su resistencia a los esfuerzos aplicados y llega a un punto donde el material se fractura. Esta zona que está aquí es la zona de estricción, el momento en que el material, al ser ensayado, se forma su característico cuello de botella antes de la fractura. Bien, entremos ahora en la parte estadística de lo que es el acero en el mundo. Aquí tenemos un gráfico de barras, cortesía del World Steel Association, donde observamos la producción mundial de acero desde el año 94 hasta el año 2016. Observamos un crecimiento que va desde las 725 millones de toneladas métricas producidas en el año 94 y 22 años después estamos viendo
producción es de 1.630 millones, o sea, un poco más del doble de lo que fue en el año 94. Esto se ha ido incrementando año a año, con algunas caídas como fue la del año 2009, unos picos en el año 2013, 2014, pero se ha mantenido bastante estable esta producción. Esto es un gráfico tomado de la revista de Economics, una proyección para el año 2017. La gráfica roja representa los precios del acero, de lo que es el denominado Hot Rolled Coil. Las barras marrones representan la producción de China dentro de ese total del mundo. Fíjense cómo ha ido evolucionando. Hoy día China es aproximadamente el 50% de la producción mundial de acero, que son las barras grises que mostramos aquí. Okay. China ha incrementado su producción casi en 6 veces lo que producía en el año 94. Las principales empresas productoras de acero a nivel mundial, tenemos a ArcelorMittal, que es una empresa mixta con capitales de India, Francia, Luxemburgo y España. Produce alrededor de 95 millones de toneladas de acero a nivel mundial. Es la primera empresa productora. Después vemos un conglomerado de empresas chinas en su mayoría. China Baowu Group con 64 millones, HBIS Group de China con 46 millones, otro grupo chino con 46 millones. Después tenemos a la empresa POSCO de Corea del Sur con 41 millones, pero básicamente vemos que de las 10 primeras, 6 empresas son provenientes de China, que es el mayor productor a nivel mundial. Tata Steel, otro productor indio, está en el 10º lugar. La única empresa japonesa que está en el ranking, que es JF Steel Corporation. Y dentro de las empresas americanas tenemos a Nucor de Estados Unidos en el puesto 12 y Gerdau de Brasil con 16 millones de toneladas producidas en el puesto 18. Gerdau es el dueño de una de las siderúrgicas ubicadas aquí en Venezuela, que lo vamos a ver más adelante. Por países, lo que les mencionaba, China produjo en el año 2016 808 millones de los 1.629 millones que se produjeron en el mundo. Es casi el 50% de la producción mundial, siendo 8 veces mayor que la producción de Japón, que es el segundo país productor a nivel mundial. Después tenemos a la India, Estados Unidos, Rusia. Dentro de los países latinoamericanos, Brasil es uno de los grandes productores de acero a nivel mundial, ubicado en el 9º puesto. México ocupa el puesto 13 con 18 millones de toneladas y Argentina el puesto 33. Un gráfico del año 2015 de World Steel Association, donde están los principales productores a nivel mundial. Okay. Brasil, México, Estados Unidos, Canadá en el puesto 17, que no estaba en la gráfica o en la tabla anterior. China pasa de ser un productor que representa el 14,7% de la producción mundial en el año 98 a ser el 49,8 o 49,6% de la producción mundial en el año 2016. China producía 115 millones de toneladas en el año 98, en el año 2015 estaba produciendo 804 millones. Eso es una variación del 600,1%, o sea, China produce 7 veces más de lo que producía en el año 98. El resto del mundo, o el mundo en general, producía 777 millones, hoy día se producen 1.621, una variación del 109%, o sea, el doble. En este periodo de 17 años, que va desde el año 98 al año 2015, la producción mundial ha crecido a un ritmo de 4,4% anual, mientras que la China ha crecido al 12%. Dentro de las tecnologías que se usan para producir acero hoy en día, hay 2 procesos bien definidos y principales, que son el horno básico de oxígeno,
cuyas siglas en inglés son BOF, y el horno eléctrico de arco, denominado EAF, por sus siglas en inglés. El horno básico de oxígeno utiliza como mayor parte de su carga arrabio, proveniente de altos hornos, que son alimentados con mineral de hierro. Puede utilizar entre un 25 a un 35% de chatarra ferrosa como parte de su carga. Requiere cantidades importantes de coque metalúrgico que proviene del carbón mineral y vegetal. Y en el mundo hay reservas probadas de mineral de hierro superiores a 200 años y se dice que casi infinitas cuando se incluyen las reservas de mineral de hierro denominadas de bajo tenor. El otro proceso productivo, el horno eléctrico de arco, que es el usado al 100% en Venezuela, requiere de gas natural abundante para el proceso de reducción directa, que puede ser uno de estos, H&L, que era Hojalata y Lámina, una empresa mexicana que fue quien patentó el proceso, Midrex o Fior. Con este proceso se producen pellas y briquetas como insumo básico para el horno eléctrico de arco. Puede utilizar virtualmente el total de su carga como chatarra ferrosa, a diferencia del horno básico de oxígeno, que no puede usar más allá de un 35%. Aparte del gas natural, requiere de energía eléctrica abundante y de bajo costo, algo que confluye perfectamente en el caso de Venezuela. En Venezuela concurren todos estos factores: gas natural cercano en la zona de Anaco, que sirve a la zona de Guayana, energía eléctrica abundante de lo que es las represas de Guri y Macagua, y una generación importante de chatarra, por lo menos en años ya precedentes, producto de procesos industriales. Esto es un esquema resumido de lo que es el proceso productivo. Aquí hay varios procesos. Está el alto horno. Aquí está si se usa el horno básico de oxígeno, que está aquí, o si usamos horno eléctrico de arco. Una vez que se funde el mineral de hierro o la chatarra en estos hornos, pasa a lo que es un proceso de colada continua, donde el acero líquido es enfriado y convertido a través de moldes en lo que se denominan palanquillas o planchones. Las palanquillas son usadas para producir productos largos, mientras que los planchones son utilizados para producir productos planos. Los procesos productivos, el horno eléctrico es el proceso menos utilizado hoy en día en el mundo. Alrededor de un 25% del acero producido a nivel mundial se produce bajo este procedimiento, mientras que casi el 75% se produce con horno de oxígeno. Básicamente porque las acerías chinas, el 95%, producen utilizando este sistema. En Estados Unidos, junto con Venezuela, es uno de los pocos lugares donde el horno eléctrico tiene una prevalencia sobre el horno de oxígeno. La calidad del producto generado por cualquiera de las rutas mencionadas, tanto horno eléctrico como horno de oxígeno, es similar. Bien, aquí ven como desde el año 98, donde el horno eléctrico representaba alrededor del 33,6%, hoy día representa el 25,3%, el horno de oxígeno ha ido ganando popularidad, sobre todo por el caso de las acerías chinas, que son quienes más lo utilizan, básicamente porque es donde confluyen los factores para poder utilizarlo. Aquí tenemos una tabla donde se muestra la producción de acero crudo desde el año 2008 al año 2012, cuánto fue la producción de arrabio para generar esta producción de acero crudo, cuál fue la cantidad de chatarra utilizada y el hierro de reducción directa. Estos tres valores o estos tres insumos se usan para producir este acero crudo que está aquí. Total, estamos hablando de la suma de estos tres valores, son estos datos que se presentan aquí. Quiere decir que necesitamos más metálico para producir esta cantidad de acero crudo por las pérdidas que ocurren y por el rendimiento y la efectividad de los procesos. Pero podemos hablar de que la chatarra que está aquí en esta línea, representa alrededor de
entre un 35 y un 40%, dependiendo del año en que estemos viendo. La chatarra es entre un 35 y un 40% de el metálico utilizado para la producción de acero crudo. O sea, esto es la gran ventaja que tiene el acero, que puede ser reciclado, y esto ayuda mucho a lo que es la conservación del medio ambiente. Aquí vemos las tasas de utilización de chatarra en el mundo. En el mundo estamos hablando de alrededor de un 37%. En España, por ejemplo, el acero producido se usó un 84% de chatarra para producirlo. En el caso de Italia también es un consumo bastante alto, 77%. En China es el menor por la gran cantidad de acerías que utilizan el proceso de horno básico de oxígeno, donde no se usa la chatarra, sino el arrabio proveniente de los altos hornos, o en este caso hierro de reducción directa. Algunos datos relevantes: en el caso de Estados Unidos, para el horno de oxígeno se consumieron alrededor del 37% la chatarra utilizada para producir estas casi 38 millones de toneladas de acero líquido. El 37% utilizado fue chatarra dentro del proceso. En el caso del horno eléctrico de Arco, que se produjeron 55 millones de toneladas de acero líquido, esto para el año 2011, son cifras del Steel Recycling Institute, se usaron casi 50 millones de toneladas de chatarra, lo que implica casi un 90% de uso de chatarra reciclada en el proceso. Ven que siempre la chatarra utilizada en el proceso de horno eléctrico de Arco es mucho mayor que en el horno de oxígeno. Es importante el tema del reciclaje del acero, ya que una tonelada de acero reciclado ahorra 1.100 kilos de mineral de hierro, 630 kilos de carbón, 55 kilos de caliza, 640 kilovatios de energía, 287 litros de aceite y 2,3 metros cúbicos de espacio en los vertederos donde se colocan los desechos. El uso del acero reciclado, chatarra, reduce en un 58% las emisiones de CO2, utiliza 75% menos de energía en comparación con la producción de acero a partir de materias primas, energía suficiente para alimentar a 18 millones de hogares durante un año, utiliza 90% menos de materiales vírgenes, un 40% menos de agua, y genera 76% menos de contaminantes del agua, 86% menos de contaminantes del aire y 97% menos de residuos mineros. De allí la importancia vital de lo que es el reciclaje del acero a nivel mundial. Bien, el consumo mundial del acero, según las calidades de acero, como mencionamos antes, los 4 tipos de acero que tenemos: al carbono, aceros especiales, acero inoxidable y aceros para herramientas. Según el World Steel Association, del año 2012 tenemos que el 95% casi del acero consumido a nivel mundial es acero al carbono. Datos también del World Steel para el año 2012 nos muestran que la demanda de acero en el mundo se puede dividir como un 46% de productos planos, un 47% dentro de lo que son productos largos y un 7,7% de tubos. Como saben, los productos planos, ya los mencionamos antes, incluyen láminas, bobinas, chapas, laminadas en caliente y en frío, revestidos, y productos largos incluyen material como son rieles, perfiles, barras y alambrón. Los productos de acero según su uso final, si nos enfocamos en lo que es nuestra presentación principal, que es la construcción civil, de 1.413.000 toneladas que se demandaron a nivel mundial en el año 2012, 538 son para uso en la construcción civil. O sea, un uso bastante intensivo del acero a nivel de construcción civil. Otro de los usos también muy intensivos es el caso de maquinaria, equipos y sus componentes, igual que productos metálicos, donde se incluyen muebles, productos de alambre, contenedores, etc. ¿Okay? Aquí vemos cómo son esos porcentajes. El 38% del acero consumido en el año 2012 va dirigido al sector de la construcción. Si lo vemos desde el punto de vista de producción de acero, no de demanda,
para el año 2015, según el World Steel, el 50% de la producción de acero fue dirigida al mercado de la construcción. De las 1.665 millones de toneladas producidas en el año 2014, 50% de ese acero producido va al sector de la construcción. O sea, es el mayor demandante de acero a nivel mundial. Y aquí vemos dentro de lo que son la categoría de productos largos, cómo es la evolución de sus diferentes tipos. En este caso tenemos en las barras azules las cabillas, cómo pasan desde el año 2006 al año 2011, son cifras un poco viejas, pero nos da una idea de cómo se compone el caso de los productos largos, donde la cabilla es las cabillas o las varillas, como se denominan en otros países, o acero de refuerzo, es el producto de mayor demanda. Después tenemos estas barras rojas, lo que es el alambrón. Después tenemos en esta barra escarlata lo que son las secciones o los perfiles, y esto es una caracterización que se le dan a los productos largos que se denominan merchant bars. Los merchant bars incluyen barras redondas y cuadradas, pletinas, ángulos y perfiles menores de 80 milímetros. Mientras que las secciones, que es esto que está aquí en rojo escarlata, incluye perfiles mayores o iguales de 80 milímetros de altura.